Revolución Libertadora. Se define como Revolución Libertadora al periodo comprendido entre 1955 y 1958, descrito como un gobierno de facto de dictadura cívica-militar que contaba con el respaldo de la sociedad civil y de algunos partidos políticos que se unieron para derrocar al presidente Perón. La provincia de Córdoba fue el epicentro de insurrección cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora, que contó con el apoyo del conjunto del arco político partidario y la oposición eclesiástica y militar del gobierno peronista. La expresión Revolución Libertadora corresponde a la autopercepción de sus protagonistas, quienes creían haber liberado al país de una dictadura. El peronismo, por su parte, la denominó Revolución Fusiladora. Características. Fue una dictadura cívico-militar que aglutinó a sectores de distinta ideología: liberales, nacionalistas católicos, radicales, socialistas, etc., que tenían en común la percepción de que el gobierno de Perón era una dictadura de tipo fascista que avasallaba las más elementales libertades democráticas. La dirección del golpe de Estado y los primeros meses de gestión estuvieron a cargo del general Eduardo Lonardi. Este militar representaba a los sectores nacionalistas. A partir de noviembre de 1955, la dirección de la Libertadora quedó en manos de Rojas y Aramburu, representantes de los sectores más liberales y antiperonistas de las Fuerzas Armadas. Esos sectores concebían al peronismo como una enfermedad que había que extirpar para poder restaurar la salud de la nación. Estado terrorista en Argentina. El 24 de marzo de 1976 fue el día que dio comienzo a un oscuro periodo para la Argentina. Fuerzas Armadas toman el poder declarando el sexto golpe de Estado, derrocando a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Este acto no solamente fue apoyado por las tres Fuerzas Armadas, sino que también por grupos civiles liberales, la Iglesia Católica Conservadora y medios de comunicación, ya que ellos creían que solamente eran las Fuerzas Armadas quienes podían regular la situación del país. A cargo de la Fuerza Armada se encontraba el almirante Eduardo Macera, el general Orlando Agosti a cargo de la Fuerza Aérea y por último el teniente general Rafael Videla al mando del ejército, quien terminó siendo el presidente provisional del Estado. Buscaban erradicar la movilización social surgida con el peronismo y eliminar las demandas laborales para los sectores populares. Su ideal era una sociedad jerárquica y disciplinada. Con esto, su objetivo se convirtió en erradicar a todos los articuladores sociales, quienes hacían organizadores, tanto sacerdotes, militantes, sindicalistas, abogados, intelectuales y activistas por los derechos humanos. Implantan un modelo de persecución y terror donde comienzan a aplicar las acciones de secuestro, tortura, detención y ejecución. Se pusieron centros clandestinos de detención donde se torturaron a miles de personas y se aplicó todo lo que la ideología de la doctrina de seguridad nacional sustentaba. Es decir, que para los opresores la muerte era lo normal o lo esperado. Eran secuestrados a plena vista de sus familiares por autos impotentes y llevados a centros clandestinos de detención donde ningún derecho humano fue respetado. A las mujeres que eran violadas por los mismos militares y quedaban embarazadas se las dejaba vivir hasta que tuvieran al bebé para apartárselo y darle una adopción. Luego la madre era ejecutada o asfixiada. Tantos cuerpos no eran posibles de ocultar, por lo que utilizaron el método de traslado o vuelos de la muerte, que correspondía a poner las víctimas en un avión dopadas para que luego tirarlas vivas desde el cielo al mar, donde los cuerpos no serían encontrados. Uno de los hechos más destacados fue la represión a las abuelas de Plaza de Mayo, quienes habían ido a manifestarse por los miles de hijos y nietos que habían sido secuestrados y desaparecidos. Los presidentes durante la dictadura fueron Jorge Rafael Videla en 1976, Roberto Viola en 1981, quien fue destruido por la Junta Militar, Leopoldo Fortunato Galtieri en 1982, quien lleva a Argentina a la Guerra de las Malvinas, perdiendo y ocasionando pérdidas catastróficas de soldados argentinos. Reinaldo Mignone en 1982, último presidente de la dictadura, que llama a elecciones, la cual se realiza el 30 de octubre de 1983, donde gana Raúl Ricardo Alfonsín, denominado el padre de la democracia. La disolución de la Junta Militar el 5 de diciembre de 1983 fue el quiebre de las Fuerzas Armadas. Aquí se da fin a este golpe militar. Carlos Saúl Menem fue un abogado, político y presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999. A los pocos meses de comenzar su mandato, el presidente definió el rol de los militares como el ejército argentino. En el marco del poder político constituido debe contribuir a la tranquilidad y estabilidad de las instituciones republicanas. La mayor parte de la sociedad rechazó esta definición. Menem buscó descomprimir la presión militar y otorgó el indulto, que beneficiaba a 220 oficiales y 70 civiles. Prácticamente era dejar libres a los responsables que secuestraron, torturaron,
mataron, violaron y asesinaron. El presidente justificó los indultos en el artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional y argumentó que consistía en la necesidad de superar el odio y consolidar la reconstrucción nacional cerrando una etapa del pasado. Algunos avances del gobierno Menem fueron la creación de la Junta de Logística, intensificación de las misiones militares en conjunto de otros países, como por ejemplo la participación de la guerra en el Golfo, la anulación de servicios militares obligatorios y también desinstitucionalizó el proceso de toma de decisión en las cuestiones de defensa. Es justo reconocer que en el ámbito regional logró concordancia positiva con países vecinos. En medio de fuertes críticas de distintos sectores de la sociedad, amenazado de juicio, Menem perdió su segunda reelección, finalizando su mandato en 1999.